hay un milagro. No hablaré de enfermedades, hablaré de milagros, de sanidades, porque en mi boca hay un milagro. No hablaré de escasez, no hablaré de pobreza, hablaré de abundancia, porque en mi boca hay un milagro. Un fuerte amén por ello. Gloria. Le damos la gloria y le damos la alabanza al Señor. Pueden tomar sus asientos. Gracias, gracias. Dice la Biblia de que había un hombre llamado el hijo pródigo. ¿Sabe lo que significa pródigo? Es derrochador, es el que gasta. En una forma desmedida, gasta. El problema del hijo pródigo no era de que le había pedido la herencia al papá. No era el problema. El problema del pródigo era de que hizo mal uso de lo bueno que Dios le dio. Repite conmigo, hizo mal uso de lo bueno que Dios le dio. Y cuando él hizo mal uso de todo lo bueno que Dios le había dado, dice la Escritura, de que Dios nos da a todos nos da un tiempo. Mira, Dios nos da un tiempo a todos, para poder reflexionar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Así que nadie puede decir de que no tenemos un tiempo en nuestra vida para reflexionar. Cuando estamos haciendo algo alocado, algo que no tenemos paz dentro de nosotros, entonces Él nos da un tiempo, un momento para que uno reflexione. Él sabía que estaba haciendo mal. Él se había apartado de su padre. Estaba malgastando lo bueno que había recibido. Pero ahora tiene un tiempo. Todos nosotros tenemos un tiempo. Todos nosotros tenemos un momento en el cual Dios nos da. No importa cuál sea la edad. No importa cuál sea la edad, pero nos da un tiempo para reflexionar. Y este muchacho dice de que llegó un momento en que cuando se le había agotado todo lo que su padre le había dado, aún estaba comiendo, dice, comida para los cerdos. Y tampoco querían darle. Así es que él reflexionó, como todos tenemos que reflexionar, y dijo así: en la casa de mi padre, y todo repita conmigo, en la casa de mi padre, una vez más, en la casa de mi padre, hay abundancia, abundancia de pan. Una vez más, en la casa de mi padre, hay abundancia de pan. Y él dijo, ¿qué hago comiendo basura? ¿Qué hago comiendo basura? Entonces dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré a mi padre, Padre, perdóname, he pecado contra ti. Y sabes que esta parábola es tan maravillosa, antes de empezar el mensaje, es tan maravillosa esta parábola, porque la Biblia dice, en el antiguo pacto y de acuerdo a la ley, que si un hijo contumaz, borracho, glotón, de una vida perdida, que cuando le llaman la atención no obedece, la ley decía que tenía que llamar a papá y la mamá, salir ambos y ponerlo en la puerta de su tienda, porque no habían casas, eran tiendas, y llamar a todos los ancianos de la iglesia o de la congregación y lo apedreen hasta matarlo para quitar el oprobio del pueblo. Esa era la ley. Así que este hijo pródigo sabía de que si él regresaba a casa, lo iban a matar a pedrada. Le quedaba el otro camino. Por eso que él dice, cuando llegue a la casa de mi padre, no importa que me reciba como un jornalero más. O bien tenía que matarlo. Sin embargo, cuando él llega, su padre lo ve de lejos. Él va hacia el padre y el padre corre hacia él y ambos se abrazan. Y los judíos estaban mirando, no puede ser, porque Jesús tiene que comentar esto. Tiene que decirle que tiene que salir los ancianos del pueblo y lo maten. Y estaban llenos de rabia, porque la parábola rabínica había sido cambiado por la gracia de Dios. ¿Cuánto un fuerte amén por eso? Así que te la gracia de Dios, en vez de condenarlo, que le dio amor y le dio perdón. Y se restituyó una vez a su casa. Así que repite conmigo ahora, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Un cristiano, hermano, en realidad, ¿qué puede encontrar en el mundo? En el mundo no encontramos nada bueno. Nada bueno vamos a encontrar en el mundo.
Así es que si a alguien le gusta las cosas del mundo, tenlo por seguro que si lo que estás haciendo es derrochar lo bueno que Dios te dio. Tienes habilidades, tienes cualidades, tienes talento, de repente tienes un don, dáselo al Señor. Y vas a ver cómo te vas a sentir tan bien. ¿Por qué? Porque lo que Dios te dio, vas a darle a otras personas. Amén. Así es que ahora vamos a empezar. Quiero ir nuevamente voy a enseñar lo que es justificado. Así es que cuando empiezo esto, quiero ir a una parte de la Biblia y quiero que tomen, por favor, en Eclesiastés. Sí, vamos a ir a Eclesiastés. Miren Eclesiastés un momento y vamos a ver qué dice Salomón. Tomen su Biblia, capítulo 2, en el verso 13. Salomón no solamente era un rey, sino que también era sabio. Así es que no era un rey puesto por hombre, era un rey puesto por Dios. Y ¿sabes qué? Cuando Dios le habló a Salomón, le dijo: Salomón, ¿qué cosa quieres que te dé? Salomón estaba tan joven y le dijo: ¿qué cosa quieres que te dé? Él le pudo decir: hay un montón de chicas guapas por ahí, quisiera una de ellas. No le dijo. No le dijo: necesito más riqueza de lo que tengo, tampoco. No le dijo: necesito la cabeza de mis enemigos, tampoco. Y le dijo: ¿sabes qué? Quiero sabiduría. ¿Y por qué no le pidió riqueza? Porque su padre le había heredado riqueza. Por lo tanto, él ya tenía riqueza. Él no necesitaba riqueza. Él lo que necesitaba era sabiduría. Pero no la sabiduría terrenal, sino él necesitaba la sabiduría que viene de parte de Dios. La Biblia dice de que la sabiduría terrenal, Santiago lo dice, que es diabólica, perversa, maligna, destructora. Pero la sabiduría de Dios, no. La sabiduría de Dios edifica. Repite conmigo: la sabiduría de Dios edifica. Entonces, ese tipo de sabiduría. Y él escribe algo interesante en Eclesiastés capítulo 2, en el verso 13, dice: he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Y todos vamos a repetirlo. La sabiduría sobrepasa ¿a qué? A la necedad. Una vez más, repítelo. Y a veces hacemos cosas de necios, pero dice que la sabiduría no dice que pasa, dice sobrepasa a la necedad. Ahora miren que lo que sigue diciendo: como la luz a las tinieblas. Tú entras a un cuarto oscuro y tomas sencillamente una caja pequeña de fósforo, un cerillo tan pequeño, con una cabecita tan pequeñísima, lo frotas y es suficiente para alumbrar todo un cuarto oscuro. Igual es la sabiduría. Cuando uno está viviendo en necedad, viene la sabiduría de Dios y la necedad se va. Y acá dice la Escritura: es como la luz que sobrepasa también a las tinieblas. Y nos preguntamos: ¿qué cosa es luz? ¿Y qué es tiniebla, conforme a lo que está hablando aquí Salomón? Sencillamente que la tiniebla representa a la ignorancia. Esa es la ignorancia. Las tinieblas representan ignorancia. ¿Ves? Y la luz representa conocimiento y sabiduría. Jesús dijo: yo soy la luz que ha venido a este mundo. Sabiduría, conocimiento, revelación. ¿De qué? De la voluntad de Dios para nuestra vida. Así de sencillo. Así tan sencillo. Entonces, le está diciendo: he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Jesús comenzó a decir que Él era la luz que había venido a este mundo para que este mundo sea alumbrado. Sencillamente lo que le está diciendo: yo vengo a sacarlo de la ignorancia. Porque cuando Él vino, había mucha ignorancia. Cada grupo había creado una religión. La gente había creado religiones y religiones y religiones. Imagínate que mataban a sus niños, lo dedicaban a unos dioses paganos, al dios Molot, con el propósito de honrarlo y ser beneficiados con su Dios. Había tanta ignorancia, tanta ignorancia. Cada uno tenía un Dios diferente.
Los egipcios tenían sus dioses, cantidad de dioses, pero Dios los ridiculizó, porque cada dios tenía que ver con las plagas que le vinieron. Y cuando clamaron a sus dioses, las plagas lo devastaron. Eso significa de que no les funcionaban. Entonces, vamos entendiendo. Cuando comenzamos a leer la Escritura, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero que ignoréis acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. No quiero que ignoréis con respecto a la resurrección de los muertos. Ahora todos digan conmigo: a Dios no le gustan los ignorantes. Mira que a Dios no le gusta la gente ignorante. Pero sin embargo estamos en este siglo con tanta ignorancia de lo que Jesús nos ha enseñado. Con tanta ignorancia de este evangelio que ha llegado a nuestras vidas a través de la predicación, pero aún todavía la religiosidad está metido en la mente de la gente. Está metida. Ahora, yo siempre, y me gusta decirlo, ¿se acuerdan ustedes de que Abraham tenía una esposa? ¿Se acuerdan el nombre de la esposa? Sarai, después se le puso por el nombre de Sara. Ustedes recuerdan perfectamente de que esta mujer no podía tener hijos. Pero, de acuerdo, repite conmigo, a la costumbre, a la tradición, ¿qué hacían las mujeres de acuerdo a la costumbre y a la tradición en esa época? ¿Saben lo que hacían? Le buscaban a una sirvienta, a una esclava. ¿Ves? Le buscaban. Y Abraham no estaba tan joven que digamos, así que le buscaron a una joven por ahí, y Abraham la miró, y la esposa tuvo que decirle: mira, tú sabes que como yo no puedo tener hijos, y y todos digan conforme a la costumbre, una vez más, conforme a la tradición, tú tienes que tomar acá a mi esclava, me vas a dar un hijo a mí conforme a la tradición. Y todo repite conforme a la tradición. Y mire cuántos años han pasado y aún todavía la tradición y las costumbres quieren prevalecer sobre la bendita palabra de Dios. Miren. ¿Y cuál fue el asunto? Que le dijo: acuéstate con mi esclava. Y él la miró y dijo: bueno, está buena, me acostaré con ella. Y se acostó. Miren, fue tan fácil. Dios lo llamó y le dijo: sal de Ur de los Caldeos, porque yo te voy a mostrar, te voy a enseñar, voy a ser grande. Sin embargo, cuando Agar le hizo su vida a cuadritos, ¿no? Porque ahora era la mujer pues que le había dado el hijo y Sara no le daba, le hizo la vida a cuadritos. Un día se molestó Sara y le dijo: bótame esa mujer, sácala, no quiero tenerla en mi presencia. Se burla, se ríe de mí, sácala, bótala. Y Abraham como que tuvo que decirle: bueno, tú me dijiste que era la costumbre y la tradición. Pensé que Dios me había dicho que íbamos a tener un hijo, pero tú te adelantaste. ¿Y por qué te adelantaste? Pues quizás le tuvo que decir, ¿no? Pero ahora, bótala, quiero que la botes. Y la pregunta que siempre le digo: ¿por qué Abraham en esta oportunidad le dije: espérate un momentito, mi amor? Le dijo: voy a consultarle a Dios si es que yo la voto. Y como que Sara le dijo: ¿y cómo no le preguntaste la primera vez cuando te las puse delante de ti? ¿Ah? Porque la costumbre, repite conmigo, la costumbre y la tradición nos ciega. ¿Ves? ¿Se dan cuenta o no? Alguien te invita a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a cantar, vamos a recibir palabra. No, mi costumbre y mi tradición, nadie me la cambia. Nadie me cambia mi costumbre y mi tradición. Y ya estamos en el mes de octubre, viene mayo, viene el otro mes. Eso, mi costumbre. Un día Jesús estaba con sus discípulos. Estaba caminando cuando de repente le dijeron: Señor, maestro, mira, tus discípulos están comiendo y no se lavan la mano cuando comen. Así pues están quebrantando, repita conmigo, están quebrantando la costumbre y la tradición de los ancianos. Repítalo, están quebrantando la costumbre y la tradición de los ancianos. Y Jesús voltea y le dice: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandato de Dios con sus costumbres? ¿Se dan cuenta ahora cómo las costumbres quebrantan el mandamiento de Dios?
Dile a tu hermano que está a tu lado, las costumbres, las tradiciones, ¿qué hacen? Quebrantan el mandato de Dios. Y es por eso que hay tantas personas que no reciben la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no le entienden. Están en tinieblas. Porque he visto que la luz, ¿no?, sobrepasa, ¿no?, o la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Miren. Entonces dice, Jesús es luz, vino a alumbrar. No, vino a quitarnos la ignorancia. Ahora, hay ignorancia religiosa. Hay ignorancia religiosa totalmente metida dentro de las personas. Hay una ignorancia religiosa, pero ¿cómo la sacas? Yo estaba en la policía 32 años. Vamos a combatir el terrorismo. El terrorismo no se combate solamente con granada, con metralleta, con bomba. No, el terrorismo es una ideología. Y una ideología tienes que cambiarla con una ideología mejor. Mejor ideología. ¿Ves? Entonces, ¿cómo combatir la religiosidad? Con la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que vean en el mismo Juan capítulo, vamos a ir a Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Verso 31 y verso 32. ¿Listos? Estamos en Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Miren qué dice ahí la escritura. Sabemos de que la iglesia se la toma para venir los días domingo. Día domingo venimos a la iglesia y verdad que en esta época que estamos viviendo, mayormente estamos libres, estamos liberados del trabajo, porque ahora, ¿no?, después que se luchó por 8 horas, ya no se trabaja 8 horas, sino se trabaja 12, 14 horas, y casi todas las empresas te hacen trabajar esa cantidad de horas. Y dice que ya no hay tanta libertad, y las personas llegan cansadas, tienen quehaceres, y solamente pueden congregarse un día domingo. Pero miren lo que Jesús les explica en el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Repite conmigo, a los judíos que habían creído. Cuando una persona cree en Jesús, es salvo. Le entrega su vida a Jesús y te conviertes en una persona salva, ya eres salvo. Claro que muchos me dirán en este momento que por creer y aceptarlo soy salvo, porque la mente religiosa te dice, no. Tienes que cargar una cruz pesada, tienes que cargar algo tan pesado, tienes que arrodillarte 1 hora, 2 horas, 3 horas, tienes que hacer un sacrificio para ser salvo. ¿Ves? Entonces la religión siempre nos mete algo, una idea, que no tiene que ver nada con la palabra. Entonces le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecen en mi palabra, atentos, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces, ¿quién es un discípulo? ¿El que permanece en la palabra o el que no permanece? El que permanece, ¿cierto? Vienen personas, aceptan a Jesús, llegan a casa, llega el día sábado, fui a la iglesia, los aleluya, te lavaron el cerebro, te dijeron tal cosa, ese pastor es ratero, están que le roban sus diezmos, le roban las ofrendas, le roban todo, ¿cierto? Y entonces comienzan a meterle en la cabeza tantas cosas, pero si le preguntan al pastor, el pastor te va a decir, ¿sabes qué? Este local no lo paga la municipalidad, el segundo piso tampoco lo paga la municipalidad, esos equipos no te los regala el gobierno, estas cámaras no te los regala el gobierno, todo eso sale de los diezmos y de las ofrendas. ¿Ves? Entonces, la gente no permanece. Pero la gente necesita luz y revelación. Necesitamos revelación. ¿Quién es Jesús? Necesitamos saber qué hizo en la cruz. ¿Qué hizo? ¿Por qué fue a la cruz? Cuando fui a estudiar por primera vez en mi vida, había ido a estudiar, a prepararme. Y nos dijeron, una persona, si quiere ser espiritual, primero tiene que saber que es un espíritu. Y tiene que saber quién lo creó, de dónde viene, por qué y para qué está en la tierra y cuál será su fin. Si tú no sabes esto, nunca llegas a ser una persona espiritual. Y me quedé preocupado. Que para ser una persona espiritual, tengo que saber que soy un espíritu. Tengo que saber quién me creó. Tengo que saber de dónde vengo, por qué y para qué estoy en la tierra y a dónde será
mi fin. Ahí recién serán una persona espiritual. De lo contrario, serán unas personas tan carnales, aferrados, mi casa, mi piscina, mi esto, que el otro, que mi pueblo, aferrado a todo lo que tenga, mi auto, mi propiedad, aferrado totalmente. Porque no hemos entendido, aún todavía, que somos seres espirituales. Y si le preguntaran, ¿a dónde pasaremos la eternidad? Y hay gente, en el cielo pasaremos. No, tu eternidad no será en el cielo. No, tu eternidad no queda ahí. Esa es una antesala. Tu eternidad, ¿sabe dónde lo pasarás? Aquí en la tierra. ¿Cuánto fuerte a mí por eso? A ver. Ahí, dile a tu hermano, en la tierra pasaremos la eternidad. Y claro que muchos dirán, ¿y con qué cuerpo? ¿Cierto? Para eso no es el momento para dar tanta enseñanza. Pero la eternidad la vamos a pasar acá en la tierra. Ahora, vamos a seguir leyendo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mi discípulo. Ahora repite conmigo. Una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. ¿Ves que hay una diferencia? Y le dijo a todos los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, el que cree, ¿cierto? Es un creyente, salvo. ¿Pero es discípulo? No, no es discípulo. Pedro no era un pescador de anzuelo. No, Pedro no era un pescador de anzuelo. Pedro, si leen la Biblia, Pedro tenía barcas. Y cuando usted ve en la Biblia, dice que el Señor le dijo, echa las redes. Y él echó una. Y tenía barcas. Si él echaba las redes, se le iba a llenar tanto como aquella red que había echado. Sin embargo, cuando él se convierte en un discípulo del Señor, ahora no se confunda porque hay una parte en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando Jesús entra al templo de la Hermosa, había un paralítico y mirándolo, esperando recibir algo de él, Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico se levantó. Y entonces dice la gente, ya ves, Pedro no tenía oro, Pedro no tenía plata, Pedro había dejado la administración a su familia. Ahora él se había convertido en un apóstol, se había convertido en un discípulo del Señor y estaba siguiéndolo, ¿ves? Así que no tenía billetera en ese momento. Entonces la gente dice, no tenía oro, no tenía plata. No. Ahora vamos a verlo a Pedro. Estaba ahí cuando de repente vienen a cobrarle el impuesto y le dice, maestro, mira, este no está cobrando el impuesto. ¿Quiénes pagan el impuesto? Los nacidos en casa, los extranjeros. Jesús le dijo a los extranjeros, los nacidos en casa están exceptuados de pagar impuestos. Y Señor, ¿qué hacemos? Y Jesús le dijo, para que no se escandalicen, para que no se moleste, Pedro anda, lleva tu anzuelo, chapa un pez y vas a encontrar, ábrelo y vas a encontrar monedas ahí, paga el impuesto. Como que Pedro, Jesús, ¿cree que me estoy chupando el dedo? Sentirse como ofendido. Tú eres un tremendo carpintero, fabricas muebles, cantidad de muebles, y viene alguien y te dice, ¿me puedes hacer un banquito para que mi niño se siente? Tú le dirías, oiga, no me moleste, yo fabrico muebles. ¿Qué es un discípulo? Anda con tu anzuelo, agarra tu muy, sácate un... Y todavía le dijo, ábrelo y vas a encontrar moneda adentro. Jesús tuvo que decirle, tengo años de pescador, nunca he encontrado. Es como que si tu abuela te dice, abuelita, dame propina, y tu abuela te dice, anda, mate ese pato y vas a encontrar adentro dólares ahí metido. Y te vas corriendo. Y si le encuentras, Dios mío, como mi abuela, ¿cómo sabía? ¿Ves? Este es un discípulo. Ahora repite conmigo, el discípulo aprende a depender de Dios. Y es obediente. Entonces, un creyente es creyente, pero no es obediente. Ahora, vamos a seguir leyendo. Conoceréis la verdad. Verso 32. ¿Conoceréis qué? La verdad. ¿Y qué más dice? Ahora dile a tu hermano que está a tu lado. Conoceremos la verdad. ¿Y la verdad qué hace? Nos hace libres. Ahora repita todos conmigo. La verdad nos hace libres. Todo lo que estamos hablando, predicando aquí, todo es un asunto de fe. De fe. No estamos hablando de otra cosa. Esto es todo este asunto de fe. Para los gnósticos, para los ateos,
El otro día vino un joven, estaba como poseído. Vino a la enseñanza de discipulado, y el muchacho estaba con su mamá, la mamá lloraba ver a su hijo, cuando de repente, el hermano que estaba acostado me dijo: pastor, ya está demasiado. Lo miré y le dije: ¿sabes qué? Hoy día eres sano. Nos acercamos, pusimos mano, cayó por el suelo, se levantó y comenzó a reírse, a burlarse. Pusimos mano de nuevo, cayó y quedó totalmente libre. Ya está viniendo a las reuniones, toca teclado, está yendo a un discipulado. Y el dueño de la casa, que lo estima tanto, es venezolano, lo estima tanto, que lo había visto en ese estado tan crítico, que hicieron una cosa para que vayan a llevar al doctor. No le encontraron nada. Una hermana le dijo: lo voy a llevar a mi iglesia. Y el dueño de la casa es ateo. Ateo. Y estaba tan triste, dijo: no quiero verlo así. Es un muchacho sano, ¿cómo está enfermo? Y lo voy a llevar a la iglesia. Y si en tu iglesia lo sanan, diré entonces: gloria a Dios. El ateo. Entonces, eso quiero que ustedes vayan entendiendo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces yo tengo que saber quién es Jesús. Y ustedes me dirán: pastor, no se preocupe que en este mes lo van a sacar. Ese Jesús, si los políticos van a darle honra o darle flores, si este Jesús estuviese vivo, hace rato hubiese agarrado un látigo y le hubiese dicho: la casa de mi padre la habéis hecho guarida de ladrones. Pero como no habla, le ponen ofrendas florales, todo lo que quieren. ¿Ves? Porque eso es ignorancia. La religión los ha llevado a la No, pero yo estudié en Harvard, yo estudié en el... No, la religiosidad lo ha llevado a la ignorancia. No saben quién es Jesús, no saben para qué vino, no saben para qué es lo que hizo, no saben si regresa, no saben qué desató desde la cruz del Calvario, cuáles son sus palabras que ha declarado. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de eso? ¿Qué hay? Porque ese que fue drogadicto se sube a un auto y predica. Porque esa gente que fueron borrachos, ¿por qué están en un parque predicando? ¿Por qué han cambiado? ¿Por qué la prostituta cambió? ¿Por qué el adicto cambió? ¿Por qué el delincuente cambió? ¿Por qué el violador cambió? Eran delincuentes, eran... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jesús estaba en la barca un día. Se levantó una tremenda tormenta, se levantó. Y Jesús no estaba dormido. ¿O estaba durmiendo? Estaba durmiendo. Porque él estaba tan confiado de que él podía parar la tormenta. Y le dijeron: Señor, perecemos. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Reprendió al mar, reprendió al viento. Y todos dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Repítelo. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedece? Miren, ellos estaban recién conociéndolo. Recién lo estaban conociendo. Aquí hay personas que yo también recién lo estoy conociendo. Pero sé que hace milagros, sé que libera a las personas, sé que restaura matrimonios, sé que al hombre lo saca de la droga, del alcohol. ¿Saben ustedes que el llanto de una madre no cambia a un hijo drogadicto? ¿Sabían que el llanto de una esposa no cambia al hijo o cambia al esposo drogadicto? No lo cambia. Repita conmigo: ningún llanto de un padre y de una madre cambia a una persona. El único que puede cambiar a una persona es el amor de Dios. Es Jesús. Amén. Él es el único, no hay otro que puede cambiar la vida de una persona. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre, totalmente libre. Ahora, por favor, quiero que vayan a Romanos 5:1. Todos en Romanos capítulo 5, verso 1. Esta carta la escribe el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un hombre que perseguía a la iglesia cristiana. Ahora se convierte, ahora es cristiano, ahora lo persiguen, lo quieren matar. ¿Ves? Se convierte en una amenaza contra el reino de las tinieblas. Lo insultan, le gritan, le dicen tantas cosas, pero ahora es un tremendo hombre de Dios. Cuando alguien se convierte a Jesús,
Cuando alguien acepta a Jesús, conmigo, se convierte en una amenaza contra las tinieblas, contra la ignorancia. Cuando tú aceptas a Jesús, te conviertes en una amenaza contra el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque todo lo que digas con tu boca va a afectar para bien a las personas que te escuchan. ¿Ves? 32 años en la policía, pero gracias a Dios a los 8 años de policía acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Hacemos esto, hacemos los otros? No. ¿Qué esto? No. Cuando aceptas a Jesús, aprendes a decir no y también sí. ¿Sabes cuándo vas a decir sí y cuándo vas a decir no? Y lo primero que te dice, este está loco. Así es sencillo. Así es sencillo. Romanos capítulo 5, verso 1. Y a la voz de 3 todo lo vamos a repetir. Romanos 5.1, que dice 5.1. Miren su Biblia. Dice todos juntos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Una vez más, justificados, pues por la fe. ¿Cómo nos justificamos? Por la fe. Por la fe somos justificados. Tú te justificas, no por obras, no por obras. Ni una obra tiene que ver nada ahí. La religión, hermano, la religión te lleva a las obras para salvarte. El cristianismo te lleva a la gracia. Que te extiendas en esa gracia a través de tu fe para obtener lo que Dios nos ha dado. La religión no lo hace. Ahora, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué voy a aprender hoy día? ¿Qué es justificado? Tengo que saber qué es justificado. ¿Ves? Si yo no sé qué es justificado, yo soy un cristiano salvo, pero ignorante, en tinieblas. Soy un cristiano en tinieblas. Todavía no soy un discípulo. Soy un bebito de que, como mamá, que tiene que tener cuidado con el bebito, porque el bebito cuando camina, cualquier cosa que encuentra, se lo lleva a la boca. Yo tengo que entender que yo he sido justificado. El que ya aceptó a Jesús tiene que entender que ha sido justificado. Y tú dices, ¿qué significa justificado? Es una palabra jurídica que se utilizaba en aquella época y Pablo la usa para que podamos entender, y lo entendieron todos los de aquella época. Todo aquel que quiere estudiar derecho, inicialmente va a la universidad y le enseñan el derecho romano. Sí. Los principios del derecho romano. Israel había sido tomado por Roma. Una filosofía griega estaba fuertemente ahí. Y él, para que lo entiendan, dice justificado. ¿Qué significa justificado? Justificado significa que una persona, escúcheme bien, una persona paga por tu culpa para que el culpable quede libre. Libre. ¿Ves? Esa persona que pagó no era ningún apóstol, no era ningún profeta, solamente era Jesucristo. Solo Jesucristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, que no existe otro nombre. Repite conmigo, no existe otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual el hombre puede ser salvo. No existe otro nombre, no hay. Busquen en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no hay. Si alguien me dice, pastor, la Virgen, la amo, jamás me escucharán ustedes hablar mal de la Virgen porque era una tremenda sierva de Dios. Miren, y a veces cuando me preguntan, ¿por qué una tremenda sierva de Dios? Le digo, ¿por qué? Porque Abraham tuvo que acostarse con Sara para tener un hijo. Ella, sin embargo, no se acostó y tuvo un hijo. ¿Ves? Entonces tuvo más fe que Abraham. Pero ella no nos puede salvar. Ella no nos puede salvar porque la Biblia no nos dice que ella nos salve. Ella fue el medio, tremendo medio para ser usada, para que venga el Salvador. Por eso que ella en su cántico dice, mi espíritu se goza en el Dios de mi salvación, porque trajo al Mesías, al Salvador. Y no estamos hablando mal de ella, no, estamos hablando ¿por qué? Porque ella fue el medio
que Dios utilizó para que seamos salvos, para que seamos justificados. Entonces, ¿quién pagó el precio? Jesús pagó el precio. La Biblia dice que ¿cuál fue el precio que Jesús pagó? No fue oro, no fue plata, no fueron piedra preciosa, fue su sangre, su sangre, su sangre. Si el diablo, no sé cuántos de ustedes habrán leído un libro quizás que diga que Jesús murió en la India y murió de viejito. Quizás muchos se alegrarían, qué bueno que Jesús murió en la India, que no se fue a la cruz. Yo pensé que se fue a la cruz y está bien que haya muerto en la India. Si Jesús hubiese muerto en la India de viejito, como cuentan ellos, no hubiese habido redención, justificación ni salvación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, para que exista salvación, redención, justificación, tenía que haber muerte. Y no solamente muerte, tenía que haber sangre. Y Él es el Cordero que fue a la cruz a derramar su sangre por nuestros pecados. Así es que ningún acto religioso te puede quitar el pecado. El único que te puede quitar el pecado es Dios por medio de Jesús. ¿Y cuándo? Cuando le pedimos perdón. Ahora, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa? Que mi salvación, que mi liberación, que el perdón de mi pecado apunta a la obra redentora de Jesús. Pero si yo en mi religiosidad digo que yo soy salvo porque amo a mi esposa, porque soy responsable con mis hijos, porque cuido a papá, cuido a mamá, hago pasar a los ancianos de una esquina a la otra esquina, le doy para Navidad y doy y ofrendo para ellos, soy generoso. Te voy a explicar qué es lo que dice Isaías el profeta. Todos en 64 de Isaías, verso 6. 64 de Isaías, verso 6. Miren lo que dice la Escritura, para que la tiniebla, la ignorancia de nosotros, salga y se vaya de nuestra mente. ¿Están listos ahí? Isaías 64, 6. Ahora dice, Isaías 64, 6. Y nos da a entender que todo intento, escuchen bien, que todo intento del hombre para justificarse o para ser justificado, todo intento del hombre está por demás. Y vean, da una palabra que a veces las mujeres pueden sentirse mal, se pueden sentir tan mal las mujeres. No es porque esté hablando mal de las mujeres del profeta, no. Sino que quiero que entiendan qué es lo que dice. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aquí él está hablando de que todo intento de ser perdonados, fíjese, todo intento de ser libre del pecado de la caída, de hacer un acto religioso, dice que ese pensamiento está relacionado con un trapo de inmundicia. Ahora acá viene la noticia. Si ustedes estudian el contexto y van a ver a qué se refiere Isaías, hace muchos años atrás no existían los, ¿cómo se llaman lo que se ponen las mujeres? Las toallas higiénicas, no existían. ¿Qué hacían las damas? Se conseguían sus paños, los lavaban, después lo metían al hervido, lo colgaban y se usaba. ¿No me equivoco? Pero en el tiempo que lo dejaban ahí para que se limpie en el balde, el olor, porque yo tenía 3 hermanas y a veces se dejaban ahí, estoy hablando de años, no existían todavía las toallas, y el olor era terrible, porque lo tenían que dejar ahí para que se limpiara, botara la sangre. Y el profeta Isaías, escuchen bien lo que está diciendo, si tú piensas, si tú crees que tú puedes justificarte a sí mismo por la buena obra que tú hagas, tus pensamientos son como trapo
huelen feo delante de Dios. O sea, tus pensamientos, tu ignorancia está mal. Le está diciendo a la gente, no piensen que por lo bueno que tú haces, tú te salvas. Tú te salvas. Tú te vas a justificar por lo bueno que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Ahí está nuestra salvación. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿de qué pecado? Yo no he cometido ningún pecado. Magnífico. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero sin embargo, miren lo que dice ahí. Y nos preguntamos, ¿de qué pecado? ¿De qué pecado? Nací, mi casa, siempre he creído en Dios, tengo el cuadro de todos ahí, yo creo en Dios, no he hecho nada malo. De vez en cuando que se me ha escapado una lisurita pequeña, pero nada, una mentira pequeña, pero no, nada más. Nada más, yo no, de nada. Te voy a explicar. Romanos 5:12. Y estamos terminando. Romanos 5:12. Y me dicen, pastor, por favor, predique sobre justificación. Sé que no es muy fácil predicar esto. Miren Romanos capítulo 5, verso 12. Miren, Romanos 5:12. Y lo ponen ahí en la pantalla. Y todos repiten conmigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Por Adán. ¿Qué entró en Adán? El pecado. ¿Qué pecado? De muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La que nos separa de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. ¿Por qué el mundo vive así? ¿Por qué nuestros gobernantes que nos gobiernan, por qué viven así? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué nuestras autoridades piensan así? Porque están desconectados con Dios. Por eso, porque están desconectados. ¿Por qué tantos matrimonios se destruyen? ¿Por qué? Porque estamos, y la gente está desconectada con Dios. Por tanto, como el pecado. ¿Qué pecado? Original. ¿Cuál es el pecado original? La rebeldía, la desobediencia, la que marcó ahí al hombre, y el hombre murió. Dios le dijo, si come de este fruto ciertamente moriréis. En el hebreo original es, en tu muerte morirás. ¿Cuántas muertes? 2 muertes. Así que Adán, cuando pecó, no quedó tendido en el suelo, sino lo primero que sucedió fue su muerte espiritual, separado. Después de un tiempo experimentó la muerte física. El hombre experimentó las 2 muertes. Primero espiritual, después la física. Hasta que venga el Mesías, entonces el Señor le habló a través de la ley y le dijo, maten un cordero y el cordero tiene sangre, échenlo ahí en el hebrío, cubran para que el pecado sea cubierto, mas no podía quitar el pecado. Repite conmigo, la religión no puede quitar el pecado. Una vez más, la religión no puede quitar el pecado. Así que el Señor le puso una religión, ¿no? Para que ellos, a través de la ley, vayan entendiendo que tendría que venir aquella persona que era el sustituto. ¿Quién era el sustituto? Un hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, lo mira y le dice, he ahí el Cordero de Dios. Y todos repiten conmigo que quita el pecado del mundo. ¿De dónde lo quita? De tu espíritu, de ahí. Va a recrear tu espíritu, y cuando lo recrea, entonces el Espíritu Santo nos hace una nueva naturaleza, nos hace una nueva criatura. Ahora vean ustedes, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos. Dile a tu hermano, la muerte pasó a todos. Pero ¿qué muerte? La muerte espiritual, separado de Dios. Por eso que nuestro mundo está así, separado, apartado de Dios, está tan apartado. Pero sin embargo, como dice Romanos 5:1, ¿no? Justificado pues por la paz. ¿Qué buscan las personas? Paz. ¿Qué buscamos nosotros? Paz. ¿Qué buscas en un matrimonio? Paz. ¿Qué buscas en una novia? Paz. ¿Qué buscas donde vas? Paz. Viajas a un país? Paz. Quiero ir a tal sitio, quiero paz. El hombre busca paz, el hombre paga su dinero por paz. Pero no puede encontrar la paz. La verdadera paz no está en la fiesta, no está en la riqueza. La riqueza es buena, hay que tener riqueza, pero no está la verdadera paz. ¿Qué necesita una persona? Paz. Para sí mismo necesita paz. Pero no la encontramos porque buscamos en el lugar equivocado. La paz no se puede encontrar. La paz no la puedes encontrar en una religión.
Y es por eso que le está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero había un remedio, había un remedio. Ese remedio es Jesús. Y terminamos, segunda carta a los Corintios 5:17 y terminamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Listos? Y todo repite conmigo, de modo que si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Repítelo, de modo que si yo estoy en Cristo, ¿qué cosa eres? ¿Y cuál es esa nueva criatura? Aquí, tu nueva criatura. Eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser tripartito. No podemos llegar a ser espirituales hasta que entendamos que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasará con tu cuerpo? Se quedará. ¿Y qué pasará con tu espíritu? Nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu es eterno. Allá que la gente dice, una vez muerto, entras en un estado de inconsciencia. Mentira. Tú no entras en un estado de inconsciencia. Al contrario, cuando uno muere, se separa. Ahora repite conmigo, morir no es un dejar de existir. Repítelo, morir no es un dejar de existir. No, sencillamente entramos a un mundo más verdadero que el que estamos viendo. Es como despertar. ¿Cómo saber que si cuando morimos despertamos? ¿Ah? Despertamos a un mundo más real, verdadero que el que estamos viviendo. Y es por eso que le está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, repite, las cosas viejas. No tu esposa que ya tiene su edad, no. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ahora, vamos a repetirlo. De modo que si uno está en Cristo, uno es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora van a entender ustedes. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Es todo lo malo que nosotros habíamos hecho. Fueron pagadas en la cruz del Calvario. Y esta mente no lo entiende. Porque la verdad de Dios no se entiende con esta cabecita. La verdad de Dios se entiende en tu corazón, en tu espíritu. Y Jesús desde la cruz te dice, aquí estoy pagando el precio de tu pecado para que tú seas libre de todo lo malo que tú hiciste en tu vida. Amén. Y te dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, yo te prolongué mi misericordia. Y te dice, con lazos de amor te he atraído. Miren, justificados ahora pues por la fe, yo tengo paz. Ya no tienes que decir, ora por mí pues. Oye, puedes orar porque tú estás más cerca de Dios y yo no. Te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo te acercas? Diciéndole, Padre, para los que a veces dicen, pastor, no sé orar, yo tampoco sabía. Vengo a la presencia y le digo, Padre, gracias. Vengo a ti, Señor, porque soy una nueva criatura. Mi vida pasada fue perdonada. Vengo, Señor, como santo. Y muchos dirán, ¿qué? ¿Pastor es santo? Tú también lo eres, porque la palabra santo significa separado y apartado para Dios. Mira a tu hermano y dile, hermano, hemos sido separados y apartados para Dios. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Ahora ya estamos entendiendo, la religión no te va a salvar. Jesús dijo, venid a mí, vengan a mí todos los que están cansados y todos los que están trabajados, y yo te haré descansar. El primer mensaje que escuché en el año 85 cuando acepté a Jesús, de un pastor, estaba predicando y dijo así, ya al finalizar, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuelve hacia Dios, porque Él es amplio en perdonar. Y si tus pecados te fuesen rojos como la grana,
como la blanca lana, serán emblanquecidos. Y me quedé sorprendido. Sé que Dios perdona si lo creemos, porque eso es por fe. Amén.